Buenos días. El día de hoy estamos aquí en Utopía Radio en un programa de Cultivando Ideas. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, Emilio, Magda. Buenos Enrique, días. buenos días. Enrique, buenos días. Bueno, el día de hoy les tenemos algunas efemérides y vamos a estar hablando del poeta Pablo Neruda. Bueno, el día 11 de julio es Día Mundial de la Población. Y en 1903 nace el compositor guerrerense José Agustín Ramírez Altamirano. El día 12 de julio es Día del Abogado. Muchas felicidades a todos los abogados que conocemos. Gracias. Todos conocemos También soy abogada. Muchas felicidades. Gracias, en su día. Sí. El año de 1904 nace el poeta chileno Pablo Neruda. Su verdadero nombre es Neftalí Ricardo Reyes. Y bueno, por eso vamos a estar hablando el día de hoy de Pablo Neruda. Y el día 13 de julio de 1954 muere la artista e intelectual mexicana Frida Kahlo. Sí. Bueno, así son poquitas las efemérides de esta semana que les preparé. Ahora pues vamos a iniciar con la vida y obra de Pablo Neruda. Uh-huh. Bien, pues buenos días, estimados radioescuchas. Estamos aquí en Utopía Radio, en el programa Cultivando Ideas. Es un gusto aquí con ustedes estar compartiendo pues nuestras lecturas respecto a la literatura, que es un vasto mundo. Y en esta ocasión pues vamos a recordar y gozar de algunos poemas de Pablo Neruda. Como bien decía Magda, Pablo Neruda fue un escritor muy prolífico. No en balde ganó el Premio Nobel de Literatura en 1971. Igual que su contemporánea, con su compatriota, que fue también su amiga, Gabriela Mistral, que claro, sí. Ella fue la primera mujer en latinoamericana que obtuvo el Nobel de Literatura también, pero ella lo obtuvo en los años 30. Pues bien, Pablo Neruda, mejor conocido por sus poemas, que ya vamos a decir, ¿verdad, Emilio? Sí, vamos a decir algunos. Pues el señor Neruda tiene una obra vasta. Lo conocemos a través de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pues si les leemos todas sus obras nos vamos a tardar años, ¿no? Pero, y en comentar un siglo, pues te voy a decir, en este extravagario que escribió, dice La Solapa, tras la desnudada elementalidad de los 3 libros de las odas, irrumpe extravagario como el umbral fronterizo de una nueva etapa nerudiana, que en los últimos lustros de la vida del poeta, cuando más tentados podían sentirse críticos y lectores de fijar una imagen inmutable de su dicción, asombró a todos con una sorprendente y movediza variedad, basándose en el metro corto de base heptasilábica o por mayor frecuencia aún eneasilábica, poco usual esta última la tradición métrica castellana y por lo mismo doblemente expresiva en su inestable y desazonadora condescendencia. Opta por surgir el vaivén mismo de la materia verbal. Neruda despliega en extravagario uno de sus libros centrales, el fundamento de una aplicación de su visión del mundo y sus planteamientos poéticos, cuyo despliegue presidirá la fase final, madurez de su creación. Eso es lo que nos dice La Solapa, pero en el interior de este libro nos dice tanto que podemos pasarnos horas y horas hablando de este señor gran poeta. ¿Qué nos podrías decir, María de la Luz? Bueno, pues fue una vida muy rica en experiencias. Pablo Neruda
fue un hombre comprometido con su vida, con la causa. En primer lugar, fue un joven muy dedicado a la lectura, a la poesía. Fue hijo único de un señor ferrocarrilero y hijo de una profesora, que lamentablemente a los 2 años de su nacimiento muere su madre. Sí. A los 2 años de vida de Pablo Neruda, su padre se traslada a la ciudad de Temuco, en Chile. Y él, pues ahí estudia su primera primaria y se vuelve a casar el padre de Neruda. Bueno, esta señora pues quiere mucho a Neruda porque fue hijo único, ya no tuvo más hermanos ni hermanas, y entonces pues se dedica a él. Él tiene un gran amor a su segunda madre, su madre adoptiva, que le escribe un poema en honor de ella que se llama Mamadre, como su doble madre, ¿no? Ajá. Y bueno, pues él, eso también prueba de su gran cordialidad, de su gran corazón. Él tenía la virtud de ser bondadoso, de ser agradecido. Tuvo una trayectoria desde estudiante muy luminosa. Él, ya cuando tenía adolescente, conoció a Gabriela Mistral porque ella estaba dando clases en Temuco. Ella era la profesora del liceo de niñas, porque estaba dividido, no había en ese entonces la escuela mixta. Era escuela para puras niñas y escuela para puros varones. Entonces él se inscribe, hace sus primeros años de educación básica en Temuco, conoce como profesora a Gabriela Mistral y se dice que ella lo invita a conocer la literatura rusa. Uh-huh. Bien, pues él, como ve que es muy ávido lector y platica con ella, entonces pues ve que las sugerencias que esta profesora, la gran Gabriela Mistral, que también no era su nombre verdadero, su verdadero nombre de Gabriela Mistral, se llamaba Lucía, no recuerdo sus otros apellidos, pero... Es un nombre fenomenal. Sí. Eran sus seudónimos artísticos. Pues bien, te digo que Pablo Neruda, pues ya terminando el liceo, se va a la ciudad de Santiago, a la Universidad de Santiago de Chile, y empieza a estudiar pedagogía del francés. Desde muy pequeño tuvo esa facilidad de aprender algunos idiomas, y el primer idioma que aprendió fue el francés. Uh-huh. Pues fíjense que ya a los 21 años escribe su primer poemario. El poemario se tituló Crepusculario. Ese poemario tuvo una buena acogida en la crítica de ese entonces. Y al año siguiente, a los 21 años, escribe el poema más conocido, mundialmente conocido, que acaba de decir Emilio, que es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Con este poemario se da a conocer y rompe con la tradición modernista y crea una nueva visión romántica pero moderna. O sea, él empieza a dar un tono como inicial, porque los poetas, antes de ser poetas, esa tradición antigua, eran cantantes. El poema es como una canción. Entonces, Pablo Neruda retoma esa antigua creencia de que los poemas no se recitaban, sino que se cantaban, y por eso titula así su poemario, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es un hito dentro de la lírica latinoamericana. ¿Que nos podrías leer esa canción desesperada o cuál tienes por ahí a la mano? Bueno, el poema que les voy a compartir es de esa colección del poemario, uh-huh. Pero se llama Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Bueno, se los voy a compartir del poeta Pablo Neruda. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos?
puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Yo la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Yo la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Hermoso, muy toda hermoso. Una belleza. Sí. Pues contemplemos esta expresión que tiene en sus inicios y que nos dejó la huella de ese romanticismo que fue roto, fue cambiado por otra expresión más romántica, yo lo podría decir, aunque no se ajusta a aquellos cánones que traían todos los poetas y que cantaban, como dices, Mari, cantaban la poesía y este señor casi la llora, se emociona. Pero si comparamos, como decía al inicio, esto que él nos deja como legado poético con su nueva versión al final de su vida, si me permiten les puedo citar algunas frases de un poema que tituló Bestiario. ¿Sí? Verán que es completamente diferente a esa forma de decir las cosas y enfrentarse a lo cotidiano, a lo que vivimos cada momento en casa. Quizás si caminamos por el campo nos encontremos con esas figuras que nos presenta en este escrito. Y nos dice, si yo pudiera hablar con los pájaros, con ostras y con lagartijas, con los zorros de la selva oscura, con los ejemplares pingüinos, si me entendieran las ovejas, los lánguidos perros lanudos, los caballos de carretela, si discutiera con los gatos, si me escucharan las gallinas. Nunca se me ha ocurrido hablar con animales elegantes. No tengo curiosidad por la opinión de las avispas, ni de las yeguas de carreras, ni de que si se arreglen volando, que ganen vestidos corriendo. Yo quiero hablar con las moscas, con la perra recién parida y conversar con las serpientes. ¿Cómo ven? No, por eso un bestiario, porque habla de menciona todos los animales, ¿no? Sí. Bueno, por ahí nos están viendo, les mandamos un saludo a Mario Sánchez. Saludos, Mario. También contamos con una nueva presencia de Editorial Henneken, también le mandamos un saludo por ahí. Pues bueno, así nos están viendo, para que disfruten aquí los poemas de Pablo Neruda. Y que se inspiren, ¿no? Porque nos inspira. Sí. Son frases ya, por ejemplo, ya no somos los mismos. Ajá, es una frase que se utiliza y que incluso lo utiliza un articulista de La Jornada, pero no recuerdo el nombre. Es tan largo el amor. Y tan corto. Y tan corto el olvido. Es tan corto el amor y tan largo el olvido, ¿no? Son frases que nos hemos apropiado y que lo hacemos nuestras en diferentes etapas o momentos de nuestras vidas, ¿no? Esa emoción que nace en cada
relación con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con la propia vida. Pues fíjate que Pablo Neruda fue una persona pues muy culta desde pequeño, empezó a leer, pero también se involucró y se destacó por esa gran cultura, por ese talento y gusto por aprender, que a los 23 años fue nombrado cónsul de su país en diferentes lugares, incluso insospechados para un joven de 23 años. Cónsul en Birmania, en Java, en Sri Lanka, en Buenos Aires, en Madrid. Él estuvo viajando y conociendo diferentes países, y siempre, eso es lo que mencionan sus biógrafos, que su presencia era muy querida. Siempre dejaba una huella positiva como representante de su país, Chile, en todos esos países, en todos esos lugares donde él estuvo conviviendo, estuvo realizando sus actividades consulares, con sus actividades diplomáticas. Fue una persona muy humana. Pero a los 23 años, y continuó, ese trabajo consular no le impidió pues seguir escribiendo. Para él era necesario vertir sus experiencias de vida, sus impresiones de viaje en poemas. Por eso tenemos, afortunadamente, varios de sus libros que han sido publicados en diferentes recopilaciones, en diferentes editoriales. Afortunadamente lo tenemos en español. Sí. No es traducido, ha sido traducido a más de 36 idiomas. Pero para nosotros que hablamos este idioma, pues lo gozamos y lo entendemos. Pues sí, es muy vasta su obra y es querido en todo América, vamos a decirlo a lo máximo, en todo el mundo. Bueno, que me perdonen los que no han leído de Neruda, ¿no? Porque también existen personas que desgraciadamente actualmente no leen. Deben de empezar a leer. Yo los invito para que esto sea una experiencia grata para ustedes. Como dice su poema, aquí nos tocó vivir. Pues si estamos aquí, leamos. Leamos, y yo te voy a leer una parte de este poema que dice: aquí vivimos. Yo no soy de los que viven a medio mar y cerca del crepúsculo, más allá de esas piedras. Cuando yo vine y vi lo que pasaba, me decidí de pronto. El día ya se había repartido, ya era todo de luz. El mar peleaba como el león de sal con muchas manos. La soledad abierta allí cantaba, y yo perdido y puro mirando hacia el silencio. Abrí la boca, dije: oh madre de la espuma, soledad despaciosa, fundaré aquí mi propio regocijo sin singular lamento, donde entonces jamás me defraudó una ola. Siempre encontré sabor central del cielo, en el agua, en la tierra, y la leña y el mar ardieron juntos durante los solitarios inviernos. Eso nos dice que aquí vivimos, pues disfrutemos de esa vista como él la describe aquí, viendo el mar, viendo el monte, viendo lo que encuentres. Si no estás cerca del mar, si no estás cerca del bosque, disfruta la ciudad. Sí. Así es. Pues fíjate que él fue reconocido como poeta, como activista político también. Él estuvo colaborando, no colaborando, sino estuvo muy cerca cuando fue nombrado cónsul en Barcelona en 1933. Él conoció a los poetas del 27. ¿Quiénes fueron esos poetas del 27? Pues Francisco Hernández, Alexander, conoció también a nada menos que a Federico
García Lorca. García Lorca. Sí, fue muy amigo, fue un amigo entrañable cuando lo conoció, pero esto fue cuando fue nombrado en el 36, perdón, en el 35, fue nombrado cónsul en Madrid. Ahí conoció a toda la intelectualidad de ese momento. ¿Sí? Conoció a estos poetas, Miguel Hernández, Vicente Alexandre, Manuel Alto Laguirre, Luis Cernuda. Y bueno, pues él colaboró con ellos en algunas revistas, en algunas antologías. Él después se empezó a identificarse con la lucha del movimiento revolucionario, de la lucha en España, de la lucha republicana. Lamentablemente, primero conoció a Federico García Lorca en Buenos Aires cuando era cónsul, porque Federico García Lorca fue invitado a Buenos Aires para dar a conocer sus obras, entre ellas Bodas de Sangre, que llevó conjuntamente con una gran artista española y que conmocionó la escena cultural de Buenos Aires con esa fuerza de las obras de Federico García Lorca. Ahí Pablo Neruda, cuando era cónsul en Argentina, lo conoció a José Luis Borges. ¿No? Fue un hombre que estuvo en contacto directo con muchos hombres y mujeres el momento creador de esa época. Así fue. Sí. Bueno, yo también les tengo aquí una recomendación es una película que se llama El cartero y Pablo Neruda. Es de 1994. Esta película, bueno, yo ya la vi, está muy bonita, se las recomiendo, sí, El cartero y Pablo Neruda. Pues retrata ahí una parte de su vida de Pablo Neruda cuando es exiliado de su país, precisamente por estar en los movimientos comunistas. Estuvo en el Partido Comunista. Así es, entonces cuando fue exiliado le dieron un alojamiento. Y bueno, les voy a leer la sinopsis de la película. Mario es un cartero enamorado de la mujer más guapa de la ciudad, pero es demasiado tímido para declararse. Cuando el famoso poeta Pablo Neruda se muda a la ciudad, Mario encuentra la inspiración. Con la ayuda de Neruda, encontrará las palabras para conquistar el corazón de su amada. El famoso poeta chileno es exiliado a una pequeña isla por razones políticas en su país. Y bueno, ahí es el cartero, que es Mario. Él se encontraba sin trabajo y encuentra el trabajo de cartero, pero nada más le encomiendan llevarle las cartas a Neruda. Sí. Entonces así como lo conoce, y cuando ya, bueno, pues era muy, muy conocido y tenía tanta admiración por Pablo Neruda, pero a la vez se hace su amigo. Sí. Y Pablo Neruda le ayuda con algunos poemas, algunas palabras, y lo ayuda a que encuentre inspiración. Dice, es que tú debes encontrar la inspiración para poderle decir a esta muchacha, pues que le gusta, ¿no? Sí. Que se case con él. Entonces, sí encuentra la inspiración. Dice, es que ¿cómo le es usted, señor? Que pues sí, en todo encuentra poesía. Y ya le dice, no, pues es que, ¿qué es lo que le quieres decir a esta chica? Se me olvida el nombre de la muchacha. ¿De la actriz o la protagonista? Actriz, de la protagonista. No lo veo, ahorita se los digo. Beatrice, ya me acordé, le dice Beatrice. Entonces, y bueno, ahí es cuando empieza a decir, no, pues todo lo que él siente cuando la ve, porque pues es muy hermosa. Entonces dice, pues eso dile, dice, escríbelo y díselo. Entonces, pues sí le llega al corazón a la muchacha, y la mamá de ella dice, es que este cartero hasta se va a quejar con el padre, porque dice, es que le dio este poema, y pues piensa que es pues malo, ¿no? Por todo lo que dice, pero son palabras muy hermosas que le dice a la muchacha. Y finalmente pues sí se casa con ella, pero sí deja una huella
Pablo Neruda pues sí, al expresarse y ayudarle a que él llegue a la muchacha, ¿no? Ujú. Y entonces ahí les voy a dejar por ahí el link para que vean la película. Esta, digo, sí, se las recomiendo, está muy bonita, ¿no? Pues Sí. hablando de cartas, podemos leer esta que dice aquí como título, Carta para que me manden madera. Tan sencillo como hacer un pedido por medio de carta, ¿no? ¿Por qué no hacer una carta para una mujer que se quiere o que se ama? Sí. Entonces, para que vean la sencillez, espero que sea sencilla, porque el Señor nunca escribió sencillo, ¿no? Pero en este extravagario se lució precisamente con esa sencillez que tiene la palabra, que si no la comprendíamos dentro de su forma de escribir primera en 20 cartas no es cierto, 20 poemas. 20 poemas de amor y una canción desesperada, pues en este extravagario pienso que sí lo vamos a comprender. Somos de esa índole nosotros los sencillos, ¿no? Dice, pues ahora para hacer la casa, tráigame maderas del sur, tráigame tablas y tablones, vigas, listones, tejuelas. Quiero ver llegar el perfume, quiero que suenen descargando el sonido del sur que traen. ¿Cómo puedo vivir tan lejos? ¿Cómo puedo vivir tan lejos de lo que amé, de lo que amo? De las estaciones envueltas por vapor, por humo frío, porque murió hace tantos años, por allí debe andar mi padre, con el poncho lleno de gotas y la barba color de cuero, la barba color de cebada que recorría los ramales, el corazón de aguacero, y que quien se mida conmigo, y tener padre tan errante, y tener padre tan llovido, su tren iba desesperado entre las piedras del Caragüe. ¿Cómo ven? Hermoso. Y Cómo va empieza. describiendo, ¿no? El paisaje también. Sí, Que es sí, muy muy- influenciado por el paisaje. Sí. ¿Qué paisaje le gustaba más a Pablo Neruda? Pues el Las mar, selvas. la selva, Sí. todo lo que le rodeaba Sí, en su natal, bueno, Chile, donde Chile, nació. sí, sí. Ujú. Pues aquí yo quiero destacar de Pablo Neruda esa posición política, porque también Pablo Neruda tuvo una posición muy clara en defensa de los derechos de los seres humanos, en contra del fascismo que le tocó vivir. Él simpatizó, apoyó dentro de sus posibilidades como cónsul en Madrid la guerra civil española. ¿Sí? Él coincidió con esas posturas, ¿no? de en contra de la represión, en contra de hostigar y los derechos de las personas. Y bueno, pues él apoyó en todo lo posible. Claro que él tenía que ser muy discreto y él colaboró con poesía, con algunos escritos por la causa revolucionaria, y escribió algunos poemas con seudónimo, porque tenía que ser muy cauto en ese sentido, porque él tenía un cargo en ese entonces consular, un cargo diplomático que no lo podía comprometer. Él no podía hablar de manera individual, porque era representante de su país, de Chile, en Madrid. Bueno, pero pues era difícil, ¿no?, de escindirse en dos, y lamentablemente su abierta posición a favor de la causa revolucionaria pues lo destituyeron. Pero no por eso dejó de apoyar. Él se tuvo que ir a París después de que asesinan a Federico García Lorca. Lo asesinan en 1936. Él se pasa a París, y con el apoyo de Pablo Picasso y de varios intelectuales de ese entonces, él busca obtener la nacionalidad francesa.
y sí lo logra. Entonces tiene esa nacionalidad francesa que le permite de alguna manera viajar pues sin cierto problema, porque ya había dejado su cargo diplomático y no quería pues ningún tipo de represión. Él, conjuntamente con otro poeta, César Vallejo, crean un movimiento de apoyo a todos los poetas latinoamericanos, y él toma también una posición. Su poesía también habla del tema de la libertad, habla de la felicidad, habla de la lucha. Y en ese entonces él crea un poemario también muy importante, un poemario que hasta la fecha es uno de los más conocidos, que se llama, y que fue creando poco a poco, fueron con más de 3 tomos, 3 libros, que se llama El Residencia en la Tierra. En ese poemario, él hace una reflexión de la importancia que tiene el ser humano de convivir con la naturaleza de una manera armónica, de respetarla, pero también de convivir con el otro en un ambiente de armonía y de solidaridad. Entonces cambia el tono de sus poemas y se vuelve más combativo. Este poemario va creciendo conforme se va trasladando a diferentes lugares, que quiero decirte que también llegó a México. Llega a Chile, le vuelven a dar un cargo consular, y llega a México en 1939, en el periodo de Lázaro Cárdenas. Y es un periodo muy importante para nuestro país, porque ustedes saben que fue el momento donde la cultura tuvo un auge, y el artículo 3º constitucional de México, de nuestra Constitución mexicana, señala que era una educación socialista. Fue muy importante esa aportación también en el periodo de Lázaro Cárdenas, y que coincide con las ideas de cuando llega Pablo Neruda a México. Es reconocido y le dieron el grado de doctor honoris causa de la Universidad de Michoacán, como un reconocimiento a su labor poética, pero también en pro de los derechos humanos. En esa ocasión conoce Neruda a Efraín Huerta. Sí. Efraín Huerta lo admiraba demasiado, soñaba con conocerlo y platicar con él, hablar de la poesía. Y dice Efraín Huerta: cuando conocí a Neruda, se me olvidó el poema. Hablamos de la vida, hablamos de nuestras cosas, pero de poemas, nunca. No. Pues bien, el señor Neruda habla de su estancia por un lugar que lo menciona aquí en estas letras. Él lo nombró Caballos. Es un nombre sencillo, pues ¿a qué nos dirá con la palabra caballos? Pues les diré, haciendo un paréntesis, como lo hace la maestra María de la Luz en su libro A veces Trazos, que nos da una palabra y después nos narra un cuento, una poesía, nos narra un microcuento. Pues así Neruda nos da el nombre de Caballos, y empieza diciendo sencillamente: vi desde la ventana los caballos. Pues como entrada está bien ubicado el hombre, ¿no? Está detrás de la ventana. Fue en Berlín, en invierno. La luz era sin luz, sin cielo el cielo. El aire blanco como un pan mojado, y desde mi ventana un solitario circo, mordido por los dientes del invierno. De pronto, conducidos por un hombre, 10 caballos salieron a la niebla. Apenas ondularon al salir como el fuego, pero mis ojos ocuparon el mundo, vacío hasta esa hora. Perfectos, encendidos, eran como 10 dioses, de largas patas puras, de clines parecidas,
de crines parecidas al sueño de la sal. Sus grupas eran mundos y naranjas, su olor era miel, ámbar, incendio, sus cuellos eran torres cortadas en la piedra del orgullo, y en los ojos furiosos se asomaba como una prisionera la energía, y allí en silencio, en medio del día, del invierno sucio y desordenado, los caballos intensos eran la sangre, el ritmo, el incitante tesoro de la vida. Miré entonces, reviví, sin saberlo, allí estaba la fuente, la danza de oro, el cielo, el fuego, vivía en la belleza. He olvidado el invierno aquí en Berlín oscuro, no olvidaré la luz de los caballos. Todo lo que le inspiró, ¿no? La presencia, la fuerza de los caballos. De los caballos. ¿Quieres leer un poema? Sí, les voy a leer, estaba comentando de su obra Residencia en la Tierra. Les voy a leer un poema de ese poemario, sí, de esa obra. Se llama Unidad. Hay algo denso, unido, sentado en el fondo, repitiendo su número, su señal idéntica. ¿Cómo se nota que las piedras han tocado el tiempo? En su fina materia hay olor a edad, y el agua que trae el mar de sal y sueño. Me rodea una misma cosa, un solo movimiento, el peso del mineral, la luz de la miel, se pegan al sonido de la palabra noche, la tinta del trigo, del marfil, del llanto, envejecidas, desteñidas, uniformes, y se unen en torno a mí como paredes. Trabajo sordamente, girando sobre mí mismo, como el cuervo sobre la muerte, el cuervo de luto. Pienso, aislado en lo extremo de las estaciones, central, rodeado de geografía silenciosa. Una temperatura parcial cae del cielo. Un extremo imperio de confusas unidades se reúne rodeándome. Bueno, pues ahí también Unidad. unidad, sí, hace referencia igual al mar, pues todo lo que Le rodeaba. le rodeaba. O sus propios recuerdos también. Sí, Fue un hombre solidario. Yo creo que también, bueno, para obtener el premio Nobel es su obra poética, su obra humanística, su obra diplomática, como activista político. Él, fíjense que también se hermanó mucho con esta el gran apoyo que dio Lázaro Cárdenas cuando a través de tratados y negociaciones diplomáticas, Pablo Neruda pudo también juntar fondos en París con varios intelectuales, con varios escritores, y creó un grupo hispanoamericano de ayuda a España, para España. Logró juntar fondos para poder rescatar a 2,000 refugiados españoles que fueron perseguidos de la guerra civil, y logró juntar fondos para que 2,000 refugiados pudieran salir de España en el barco Winnipeg, ¿sí? Y llegaron a América. Llegaron a Sudamérica y, bueno, pues llegaron ahí, llegaron a México, como los niños de Morelia, que gracias a la intervención diplomática en el periodo de Lázaro Cárdenas llegaron también a México, ¿sí? Entonces, esa labor humanista, solidaria de Pablo Neruda continuó a lo largo de su vida. Ustedes saben que también fue candidato, bueno, él estuvo desde joven militando en el Partido Comunista, que pues después en el 49 fue suspendido por el gobierno de Chile y tuvo que salir huyendo también Pablo Neruda. Pero después, en el 69, es nombrado candidato por el Partido Comunista para la presidencia de su país. Pero él denegó su postulación y apoyó en ese mismo partido al médico
nada menos ni nada más que a el Allende. Allende. ¿Sí? Allende, que fue también un amigo entrañable. Salvador Allende fue amigo y admirador de la obra de Neruda, y militaban en el Partido Comunista. Entonces, quien ganó la presidencia en 1970 fue Salvador Allende, allá en Chile. Fue un gobierno lamentablemente corto, pero fue un gobierno también que creó una nueva visión democrática en el país en ese entonces. Lamentablemente, con el golpe de Estado, el golpe militar en Chile, pues nosotros sabemos que Allende, Salvador Allende, es asesinado, ¿sí? Es asesinado, y Pablo Neruda pues sale del país y en el 71 obtiene el reconocimiento del Nobel de Literatura. Uh-huh. Entonces, después del golpe de Estado, pues tiene que salir Pablo Neruda, y viaja a México, viaja a Buenos Aires, está un tiempo viviendo en Europa. Uh-huh. Entonces siempre está en un constante ir y venir. Lamentablemente, ya en ese entonces, Pablo Neruda, estamos hablando del 71, que sí, fue una fiesta porque recibió más de un minuto de aplausos cuando le fue otorgado el premio. Fue un honor no únicamente para su persona de Pablo Neruda, sino para toda Latinoamérica. Uh-huh. Bien, pues entonces él ya estaba enfermo, regresa a Chile, se da el golpe militar de Pinochet y tiene que salir. Entonces él ya estaba enfermo, se dice que padecía de la próstata, y muere en 1973. Así es. ¿Sí? Creo que en septiembre, ¿no? El 11 de septiembre de 1973. Sí, así es. Pues sí tiene una obra muy, muy vasta. Uh-huh. Comprende 45 libros, más diversas recopilaciones y antologías. Ha sido traducido a más de 35 idiomas, reconocido en todos los países del mundo. Y pues hasta la fecha, ¿no? Sigue vigente, y pues sí se les invita a que nos acerquemos a la obra. Yo he leído algunos poemas, pero pues sí es muy, muy vasto. Sí. Entonces, y sí, como las palabras algunas, pues sí las conocemos, de sus poemas, de sus versos, pero pues tiene bastante uh-huh, por comunicarnos. Y por enseñarnos también. Por enseñarnos. Yo quiero leer, ya vamos terminando el programa, hay un poema que, bueno, hay varios. Sí. Quiero leer del poemario 20 poemas de amor, uh-huh, y una canción desesperada. Quiero leer el poema 12. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas. Socavas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento, como los pinos y como los mástiles. Como ellos eres alta y taciturna, y entristeces de pronto como un viaje. Acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. ¿Cómo aquí nos remite? Bueno, a mí me remite a ese campo semántico del mar. Las uh-huh, olas, las corolas, sí, el viento, los pájaros. Uh-huh. Es una... Bueno, cuando leemos... quiero decirles que para cada quien hay poemas. O sea, aquí sí, los poemas de Pablo Neruda hay para todos los gustos, para todos los momentos, para todas las emociones. Sí. Pero este poema me gusta mucho porque son 4 cuartetos, uh-huh, y hay una armonía. Bueno, no lo leo muy bien, pero cuando uno lo vuelve a leer y releer,
la melodía, la entonación, la musicalidad nos remite a un momento plácido. De paz. De paz. Sí, serenidad, no sé, algo así. Sí. Bueno, también ahí en los comentarios les voy a dejar una página. La página se llama Poemas del Alma y tiene la vida y varios poetas. Pero bueno, los invito en esta ocasión a que vean la pestaña de Pablo Neruda y precisamente están 20 poemas de amor y bueno, tiene muchísimos, tiene muchos, pero yo lo estuve escuchando y tiene en cada poema tiene un clip con la voz de Neruda, y dice que es la voz de Neruda. Y así como él lo estuve escuchando, y precisamente como dice que antes era cantada. La poesía, se me figura, lo escucho como los tangos de hace años, así se escucha su voz y muy pausado, muy... en los poemas tristes se escucha la tristeza. Sí, se siente, no se palpa. Entonces les voy a dejar por ahí la referencia para que si no los leen, bueno, o a la par leerlos, pero escucharlos de la voz de Neruda. Sí, vas a dar la referencia. Los clips. Voy a poner la referencia ahí en los... Para buscarlo y escucharlo, sus poemas. Sí, es www.poemas-del-alma.com. De todos modos se los voy a dejar ahí en los comentarios para que se acerquen a conocer un poco de la obra de Pablo Neruda. Sí. Pues quieren que les lea algo más de Neruda en este canto general. Pues una fracción nada más, porque se nos está yendo el tiempo y ya no tenemos más. Pues vamos a hablar de tango, dice Neruda. Hombre encerrado en la pampa, de tango a tango, si alcanzara a rayar el dominio, las praderas, si ya dormido, saliendo de mi boca el cereal salvaje, si yo escuchara de las llanuras un trueno de caballos, una furiosa tempestad de patas, pasar sobre mis dedos enterrados, besaría mis labios la semilla y amaría en ella los vestigios de mis ojos para ver el galope que amó mi turbulencia. Mátame, Vidalita, mátame, y derrama mi sustancia como un ronco metal de las guitarras. Eso nos dice. Sí. Fíjense que también él conoció toda su tierra natal, Chile, conoció de norte a sur. Él recorrió parte de la Pampa, conoció las formas, los modismos de su propio país, las formas de hablar de Santiago de Chile, la capital. Él sabía varios idiomas, sabía francés, pero siempre escribió la mayoría de sus versos, casi la totalidad de su obra, en su idioma. Él era un amante de la palabra. Tan es así que hablaba de todo, hablaba de caballos, hablaba de la naturaleza, hablaba del mar, del amor, de la amistad, de la lucha, de los animales, de las relaciones, del comercio, en fin, toda su vida giraba en función de la poesía. Y como dice Emilio, bueno, los poemas son sencillos, pero la sencillez, para llegar a la sencillez en la poesía, es muy difícil. O sea, una frase, a lo mejor ya no somos los mismos. Bueno, pues es una frase común, pero si va engarzada en un verso, en un poema creado por Neruda, que aparentemente se escucha y se lee fácil, es toda una visión, una percepción laboriosa y talentosa de un poeta que sabe escuchar, que sabe observar el alma humana. Entonces, admirable la obra de plasmarlo, ¿no? Y plasmarla en verso, ¿no? En poemas. Hay poemas cortos, hay poemas muy largos. Y bueno, pues como dice Magda, pues vamos a
engolosinarnos, hay que acercarnos a esta vasta obra de Neruda, sin olvidar también su posición política en favor de la libertad y de la democracia. Así es. Bueno, pues ya estamos en la recta final. Estamos aquí en Cultivando Ideas, en Utopía Radio. Les agradecemos que nos hayan escuchado y pues estaremos la siguiente semana con ustedes. Pues creo que es Sí, todo por hoy. Nos despedimos, Sí. yo me despido. Muchas gracias, Enrique, productor de Utopía Radio, el programa Cultivando Ideas. Aquí estamos todos los miércoles hablando pues del vasto mundo de la literatura. Muchas gracias, Magda. Muchas gracias por habernos Emilio. escuchado. Enrique, muchas gracias por abrigar estas letras que estamos... Que se vaya, que se transmita. Sí, pues mil gracias. Hasta pronto. Hasta luego. ¿Sí?